es un determinado saber para para cualquier disciplina científica. Y por último señala Morán en cuanto a ese conocimiento pertinente, lo complejo. O sea, donde para él hay complejidad cuando son inseparables los elementos diferentes que constituyen un todo. Existe un tejido interdependiente, interactivo, interretroactivo, señala él, entre el objeto del conocimiento y entre el contexto, entre el todo y las partes, y entre cada una de las partes, entre ellas horizontalmente. O sea que la complejidad en este orden es la unión entre la unidad y la multiplicidad. Entonces, ¿a qué desafío también nos enfrentamos en el ámbito educativo? Que hace particularmente necesario de pensar con cabeza propia, además de este elemento que hemos apuntado que señala a problemas en la cognición. Continuamos con la cognición y enfrentamos problemas de comprensión. O sea, el impacto de la pandemia, por ejemplo, sobre el aprendizaje y los demás resultados educativos evidencia para el caso de América Latina una notable desigualdad. Somos la región de mayores niveles de desigualdad en el planeta y en el acceso a una educación que pudiéramos calificar como una educación de calidad. La región de América Latina y el Caribe enfrentaba ya una crisis de aprendizaje incluso antes de la pandemia. La pobreza de aprendizaje, definida como concepto, como el porcentaje de niños de 10 años incapaces de leer y comprender un relato simple, era de 51% en la región. O sea, esos resultados han sido observados, han sido emitidos y revelados en las evaluaciones internacionales realizadas, por ejemplo, con las pruebas PISA o con las pruebas realizadas por el Laboratorio Latinoamericano de Evaluación de la Calidad. Estas pruebas, colegas, señalan y subrayan esta mirada de la que estamos hablando, de problemas de la comprensión dado por la pobreza en el aprendizaje. Otros elementos que también se pueden señalar están dados, seguimos en lo referente a las limitaciones en la cognición, al empleo de estrategias, al poco empleo de estrategias de aprendizaje y a que se revela también posicionamientos poco críticos o la asimilación pasiva de los conocimientos. Entonces, otra mirada que también es recurrente y nos ayuda a entender y a comprender la magnitud del problema al que nos enfrentamos, la brinda el intelectual sociólogo Zygmunt Bauman. Por su parte, alude en su obra sobre la educación en un mundo líquido. En esa obra, él alude a la metáfora de lo líquido para referirse a la fluidez, al cambio constante en lo que él llama ese mundo líquido y llama una modernidad líquida. Señala que la sociedad se mueve a ritmos acelerados y ese cambio acelerado está condicionado por las tecnologías de la información y las comunicaciones y también el modo vertiginoso en que se modernizan y en que cambian estas. No hay referentes, señala Bauman, referentes que perduren. Ello va, por supuesto, directamente dirigido a digamos que a condicionar la fragmentación interior, la pérdida de la identidad. Vamos a decir que se carece de certezas en este sentido. Nada se mantiene. No hay compromisos que sean para toda la vida. Tampoco responsabilidades duraderas. Entonces, eso en el ámbito, vamos a decir, sociológico, también hay que tenerlo en cuenta como una problemática que gravita sobre el tema que tenemos a discusión en la jornada de hoy. Prevalece, por supuesto, el consumismo, prevalece el individualismo en todo orden. Morán, en relación con esto, también dice que asistimos a la necesidad, o sea, a un desafío cívico
pues indica que hay un debilitamiento en el sentido de la responsabilidad, así como un debilitamiento en el sentido y en la práctica de la solidaridad humana. Estas debilidades se complementan y crean vamos a decir que un panorama educativo complejo, difícil, que es necesario superar, que es necesario vencer, que es necesario encarar, pero para ello tenemos que estudiarlo desde todos los ángulos, desde todos los puntos de vista y erigir medidas, erigir acciones conscientemente pensadas para ello. Bueno, en relación a esto tenemos una lámina para mostrar y para analizar. En correspondencia con la situación antes descrita, volvemos a la citada obra de Edgar Morin, que sustenta que el desafío más significativo entre todas las urgencias que tenemos que encarar es este, y lo estamos observando ahí en la lámina. La reforma de la enseñanza debe conducir a la reforma del pensamiento. Y la reforma del pensamiento debe conducir a la reforma de la enseñanza. Vamos a decir que es una reforma necesaria y de doble vía en el sentido que lo analizamos. Pues simultáneamente se debe transformar la escuela, se deben transformar los procesos formativos y se debe transformar también el pensamiento. Y el pensamiento, nos referimos también al pensamiento de los educadores, de los formadores y el pensamiento de los estudiantes en todos los niveles. La reforma del pensamiento se corresponde con nuestra actitud para organizar el conocimiento, con la lucidez con que se enfoca el acto propiamente dicho de conocer, que desde esta perspectiva tiene no solo implicaciones cognitivas, tiene también implicaciones éticas y tiene implicaciones cívicas. O sea, que implica entonces, seguimos profundizando en lo que implica esa reforma. Es importante tener claro los desafíos que tenemos que superar. Bueno, en relación a esto, hay otras láminas en las que hemos compartido información. O sea, en este orden, la reforma del pensamiento implica, a nuestro modo de ver, 5 aspectos y nos vamos a ir refiriendo a ellos uno a uno. Ahí los observamos y vamos a ir refiriéndonos uno a uno en este sentido. En cuanto a la organización y la jerarquización, el pensamiento opera, colegas, y funciona como un sistema. Entonces, el orden del pensamiento, la complejidad sistémica, los elementos con los que funciona, suponen una determinada organización y una jerarquización. Esto es muy importante que lo fijemos y que lo tengamos en cuenta. La estructuración sistémica del pensamiento propicia desde la subjetividad de cada quien la activación de una plataforma cultural individual, de los recursos propios de cada quien, así como estrategias, como herramientas que propicien el reflejo y la comprensión de la realidad que nos circunda. Por otra parte, también propicia la solución de problemas y la búsqueda de nuevos conocimientos. En segundo lugar, este sería segundo de los desafíos que es importante también que nosotros atendiéramos, se refiere a la integración y la articulación. El pensamiento debe favorecer siempre el establecimiento de relaciones entre los conocimientos que se adquieren, o sea, nuevas relaciones, y el fortalecimiento de las relaciones entre los conocimientos que ya poseíamos, el establecimiento de un árbol complejo de relaciones muchas veces, o sea, poco advertidas por nosotros mismos. El conocimiento se fija con mayor solidez en tanto existen sólidas relaciones entre lo nuevo que se adquiere y lo ya aprendido. Esto se logra cuando se estudian los hechos y los fenómenos en su contexto de relaciones, en su proceso de evolución, en la concatenación que se establecen con los elementos que lo condicionan y los que provocan a su vez como efecto de los mismos, revelándose por supuesto las partes constituyentes del objeto que nosotros estudiamos, los atributos cualitativos que entonces tendría ese objeto como un todo, así como la utilidad o el sentido práctico que tendría para nuestra vida social o para nosotros en el orden, cada uno de nosotros en el orden individual.
En tercer lugar, hablamos de la elección o el electivismo. Eso vamos a aclarar bien que es contrario al eclecticismo. Implica esto la capacidad de escoger, de elegir, siempre hacerlo sobre la base de un criterio de selección. Usted no puede escoger nada de manera inconsciente. Siempre seleccionamos sobre la base de un criterio. Con razón escribió el filósofo, sacerdote y ante todo educador cubano José de la Luz y Caballero a inicios del siglo XIX. Los hombres serán intolerantes mientras no vean más que el campanario de su aldea. O sea, Luz y Caballero estaba muy claro. Había que estar y era necesario que estuviéramos todos abiertos al mundo. Hay que estar a la altura de la época. Hay que dialogar con la época y dialogar con todos los sistemas. Es necesario conocer y esto nos hace, sin ningún lugar a duda, más fuerte y nos sitúa en mejor disposición para poder elegir la mejor de las opciones y la mejor de las alternativas, siempre en cualquier contexto de relaciones. Pero para eso, colegas, hay que conocer y hay que estudiar cada una de las novedades, cada uno de los elementos que se nos presentan y sopesarlo, analizarlo. También en este sentido resulta, vamos a decir que muy necesario, muy importante tener en cuenta la recomendación que establecía Humberto Eco también al subrayar la importancia que tiene para la contemporaneidad el hecho de que el profesor debe enseñar lo que Humberto Eco le llamó el arte de la selección. O sea, debe dar las instrucciones precisas de cómo seleccionar, de cómo escoger. Uno de los problemas más severos que tiene la contemporaneidad, que tiene la cultura, esta era digital en la que vivimos, es el universo tan grande, inabarcable y cada vez más creciente de información. Entonces, ¿cómo navegar en ese universo tan grande, colegas, de información? Bueno, hay que saber qué seleccionar y cómo seleccionar. Y eso no le corresponde a nadie más que a la escuela y le corresponde a los maestros. Ese arte de la selección que señala Humberto Eco. Y hay que, vamos a decir que el maestro tiene que ser ejemplo en ese sentido y brindar un modo de actuación para comparar, juzgar, equipar, vamos a decir, de suficientes capacidades al estudiante para que el estudiante sea capaz de hacerlo por sí solo y con un sentido crítico en todo momento. Entonces, colegas, nos queda claro que hay que tener plena conciencia del rol que tiene el desempeño del docente en este tema del que hablamos hoy. El cuarto de los elementos que traigo ante ustedes es el sentido crítico. Y el sentido crítico está muy relacionado también con el arte de elegir, que mencionábamos el electivismo, que nos viene de la cultura decimonónica, de cómo nuestros padres fundadores de nuestra cultura se enfrentaron a la cultura humanista de su época, a la cultura de la ilustración de su época y escogieron y la temperaron a las condiciones de América Latina. Pero lo hicieron con un sentido crítico y es aquí el cuarto elemento al que traigo ante ustedes. La criticidad del pensamiento implica el ejercicio sistemático del análisis, de la interpretación, de la comparación, del enjuiciamiento y la valoración crítica. Ser crítico implica en todo momento el ejercicio de un método para conocer y para asumir una posición con un criterio de valor bien claro. El pensamiento crítico está condicionado por la historia y por la cultura y, por supuesto, por los referentes culturales que cada uno de nosotros activamos a la hora de evaluar, a la hora de valorar una idea, de asumir una posición. Y para cada quien va a ser diferente. Favorece, por supuesto, la adquisición activa de nuevos conocimientos, el fortalecimiento de las posiciones culturales, el fortalecimiento, sobre todo, y esto es muy importante, de las posiciones éticas y ciudadanas. Cada día esto, vamos a decir que se nos revela con una mayor importancia y una mayor necesidad en la época contemporánea. Hay que tener en cuenta, y ya lo decía hace un momento, el volumen de información tan grande que
cada día se generan diariamente, pero entre ese volumen de información que se genera diariamente, también se genera un gran volumen de información falsa que se publica a diario y que es necesario, por supuesto, contrastar, corroborar y valorar. A la escuela y el docente tiene que preparar necesariamente a los estudiantes para que estén en condiciones de enfrentar ese mare magnum de información y poder enjuiciarlo y poder asumir cuál es de todas ellas la valedera y cuál es la información correcta. Esto solo se obtiene con la aplicación, insisto en ello, de un método para el estudio. Entonces, que es muy importante y lo recomiendo en todo momento, emplear metodologías activas que descansen en este enfoque. Hay preparado hoy, hay muchísima información en internet sobre esto y incluso también tenemos propuestas de curso en relación con este sentido, con la práctica y la aplicación de las metodologías activas, el fundamento teórico y cómo llevarlo a cabo en el contexto hoy de todos los niveles de educación. El quinto elemento es tener junto a la memoria histórica referentes bien claros. La desubicación del pensamiento, señala el filósofo peruano Edgar Montiel, se debe en gran parte, colega, a una ausencia de estudios de la realidad y a una ausencia de referencias propias. Vamos a decir que él lo llama complejo de inferioridad frente a la llamada cultura universal. Se debe, entre otras razones, a la ausencia de estudios y reflexiones sobre nuestra cultura, sobre la cultura propia y sobre sus mejores exponentes. El síndrome de la aculturación se resuelve mediante el conocimiento de la historia, de nuestra historia. José Martí, con razón denominado el más universal de los cubanos, escribió: lo pasado, lo cito, lo pasado es la raíz de lo presente. Ha de saberse lo que fue, porque lo que fue está en lo que es. Queda muy claro el sentido orientador, el sentido de referente que tiene que tener la historia propia. Y ese es insisto en ello, el primer referente cultural que nos acude, que nos asiste a nosotros en nuestros estudios, tiene que ser, por supuesto, el conocimiento de nuestra historia. Y bueno, la cultura y el pensamiento educativo latinoamericano ha sido a través de la historia original y ha sido auténtico. Su legado es una valiosa obra que expone la validez del pensar con cabeza propia, tema que estamos hoy hablando de él. La originalidad y la autenticidad no está dada simplemente por plantear ideas nuevas, sino cuando éstas se corresponden con las exigencias históricas en su momento en los diferentes planos, o sea, desde lo sociopolítico, lo económico, lo científico y otras manifestaciones, o sea, de la funcionalidad que ha tenido y el ajuste a lo que se requiere en cada época y en cada momento. Por ejemplo, la liberación del colonialismo en el continente durante el siglo XIX, el continente latinoamericano, fue concebida como expresión de la libertad de las ideas y de pensar con cabeza propia, que tuvo espacio en la educación de los principales líderes de aquel momento. Veamos entonces algunos exponentes de este elemento que les estoy explicando, que demuestran esa originalidad y autenticidad de nuestro pensamiento, que nos permiten identificar en ellos y en sus obras referentes propios, referentes bien claros. Tenemos una lámina que mostrar en relación a este tema. Decía por acá, sí, hay una lámina por acá. Entonces, aquí les pongo de ejemplo, en primer lugar, a Simón Rodríguez, don Simón Rodríguez, que les comento muy brevemente dos frases de él. La América no ha de imitar servilmente, sino ser original. Fíjense, explícitamente este hombre, en la primera mitad del siglo XIX, y ya Simón Rodríguez estaba hablando de la necesidad de que fuéramos originales. Esto está publicado en su obra que se llama Sociedades Americanas, que se publicó por primera vez en Arequipa, en Perú, en el año 1828, tempranamente. Ya estaba muy claro
y decía más adelante, o inventamos o erramos. O sea, en la disyuntiva que planteaba Simón Rodríguez estaba muy claro que el sentido de salvación para América Latina estaba en resguardar su originalidad por la creatividad que teníamos que manifestar y no imitar en ese orden, no imitar, no ir tras la cola de los caballos europeos, como mencionaba también José Martí, o como mencionaría Martí más adelante. También comento con ustedes esta idea que escribió José de la Luz y Caballeros, que ya cité hace un rato. Esto lo escribió José de la Luz y Caballeros, colegas, en un proyecto fabuloso que ideó en el año 1833 para que en La Habana hubiera un instituto tecnológico para formar técnicos, para formar personas que contribuyeran directamente a desarrollar la ciencia, para desarrollar la agricultura y tener además una escuela normal con un fundamento propiamente nuestro. Y decía José de la Luz y Caballero en ese escrito que le estoy diciendo, ni en la sustancia ni en el modo debe concebirse un plan científico para La Habana como se concebiría para Londres o para Berlín. Hagamos un ejercicio muy sencillo, colega, y donde dice que en la sustancia pongamos el contenido. Y donde dice que el modo, vamos a poner los métodos. O sea, no podemos concebir un plan de estudio con contenidos y métodos traídos allende los mares, que pueden ser muy funcionales y muy buenos en Londres, en Berlín, en París o en Washington, pero no son funcionales en América Latina porque para nosotros la realidad, la sociedad y la historia tiene otras preguntas, otras urgencias que no han sido a las que trataron de responder aquellos que idearon esos planes de estudio para sus respectivos contextos. Ya que se imita, como decía el propio Simón Rodríguez, imiten entonces la creatividad e imiten la originalidad que han tenido otros, ya que si se trata de imitar, ese es el sentido. Por su parte, José Martí, concluyendo el siglo XIX, afirmaba en el ensayo crítico de Nuestra América, escrito escrito en Nueva York y publicado en Estados Unidos en el año 1800, publicado en México en el año 1891. La Universidad Europea ha de ceder a la Universidad Americana. La historia de América, de los incas acá, ha de estudiarse el dedillo, aunque no se conozca la de los arcontes de Grecia. Injértese en nuestras repúblicas el mundo, pero el tronco ha de ser en nuestra república. Y yo creo que esto es una plataforma programática esencial para la educación y la cultura. Y ese es el dilema que nosotros tenemos que responder, colegas. Hay que tener referentes culturales propios. Y eso es a lo que dice Martí. Ese tronco ha de ser nuestro. En ese tronco debemos insertar todo lo nuevo. Tenemos que estar a la altura de lo que se dice, de lo que se hace en el mundo. Tenemos que estar actualizados, pero siempre con un sentido crítico, con un sentido de originalidad y con un sentido de autenticidad. Paulo Freire, para mencionar una figura del siglo XX, desarrolló una teoría y todo un fundamento para tener un método de alfabetización, para llevar a cabo educación popular y a llevarla a cabo fuera de las instituciones educativas, en las comunidades de barrio, en contacto directo con el contexto en el que se mueven, en el que desarrollan sus actividades culturales y su vida social las personas. Proceso en el que, según Freire, ideó que marcharan parejo el aprendizaje y la concientización para la praxis transformadora. Sustentó el tránsito de una educación bancaria a una educación liberadora. Es una cosa fabulosa, completamente original, nacido de nuestras urgencias, de nuestras necesidades. Por otra parte, el colombiano Orlando Fals Borda, en sus indagaciones sociológicas resultan también reveladores lo que realizó y los estudios que hizo en el ámbito del campesinado y aplicó de forma muy creadora la metodología de la investigación, acción transformadora. Retomamos, colegas, la lógica que hemos sostenido durante esta intervención. Una reforma del pensamiento debe implicar indudablemente la reforma integrada y armónica de organizar y jerarquizar el pensamiento, de favorecer la integración y la articulación, de favorecer el electivismo con un sentido crítico y tener junto a todos estos elementos
muy claro y viviendo entre nosotros la memoria histórica y referentes culturales bien claros. Esta reforma constituye hoy, más que nunca, una urgencia para América Latina en el orden cultural y en el orden educativo, a mi modo de ver. Y bueno, ya en el último trayecto de nuestra conferencia, me queda solo subrayar el sentido, el significado que tendría esta charla que he traído como propuestas ante ustedes hoy para los profesionales de la educación y cuál sería el alcance de nuestras responsabilidades en este sentido. Bueno, tenemos una lámina para compartir información aquí en este orden. Y bueno, sostengo que para reformar la sociedad, para reformar la sociedad es necesario reformar las instituciones. Es necesario reformar la escuela, que es el ámbito en el que nos hemos estado desenvolviendo y hemos estado desarrollando las ideas. Es necesario reformar el desempeño del docente. Es pensando con cabeza propia, sustentado dicho pensamiento en la innovación. La escuela tiene que ser el ámbito, un ámbito de innovación, un ámbito de creatividad perpetua, en todos los sentidos, en todos los ámbitos y en todas las expresiones de los procesos formativos que se generan en una escuela. Y debe también fomentarse el empleo sistemático y bien argumentado de metodologías activas para la adquisición del aprendizaje, que ya hablé de ello hace un momento. Esta idea que sostenemos se manifiesta como se aprecia en la lámina que ahí estamos compartiendo. Es una relación dinámica de mutua interacción entre todos los elementos que participan de este todo, de esta relación que todos interactúan de una manera favorable. Hola, Andreas Orsi, ¿me Schleicher, director de escuchas? educación de la Orden, quería compartirles esta frase. Señala, ¿Me el reto escuchas? del futuro consiste en armonizar la inteligencia artificial de los ordenadores. Vivimos indudablemente ya en una época que es la era digital. Entonces, dice Schleicher que hay que armonizar la inteligencia artificial de los ordenadores con las capacidades cognitivas, sociales y emocionales y los valores humanos. No puede quedar eso atrás. El hombre es un ser pensante, pero es un ser sensible. Y en él se tienen que armonizar y compartir todas estas capacidades para que se desarrolle plenamente. En tal sentido, la reforma debe afirmar ante todo la condición humana, debe propiciar la elaboración de proyectos de vida en correspondencia con las potencialidades, con las capacidades y con las condiciones de cada quien. ¿Cuántos estudiantes llegan a la escuela y a veces desconocedores los maestros de sus potencialidades y sus capacidades? No lo desarrollamos convenientemente y podemos tener sentados ahí a Usain Bolt o a Albert Einstein, pero tenemos que tener la sensibilidad de revelar a cada uno cuáles son sus capacidades y cuáles son sus desarrollos para que puedan conducirse de manera armónica durante la vida. Y bueno, tenemos la última lámina con la que cerramos esta intervención, colega. O sea, para concluir, manifiesto nuevamente el seguimiento a lo expresado por Miguel Montaigne. En esta vez hago referencia a esta otra idea. Dijo o escribió Montaigne: el niño no es una botella que hay que llenar, sino un fuego que es necesario encender. Entonces, creo que esto nos dice lo suficiente para lo que pretendemos, mediante el pensar con cabeza propia, desarrollar en las escuelas. Pero para eso, en primer lugar, tenemos que pensar nosotros mismos, los educadores, con cabeza propia y llevarlo a diario en nuestro desempeño. Me gustaría también compartir, para ir concluyendo, esta frase de Martí: se ha de tener fe en lo mejor del hombre y desconfiar de lo peor de él. Hay que dar ocasión a lo mejor para que se revele y prevalezca sobre lo peor. Lo bueno no se cultiva por bueno espontáneamente. Hay que estimularlo, hay que favorecerlo, hay que desarrollarlo. Y esto se hace con nuestros propios referentes y con nuestros esfuerzos bien concebidos y bien organizados, colegas. Para eso ha de servir la reforma de la sociedad, la reforma de la escuela, la reforma del desempeño de los educadores y la reforma del pensamiento de la que hablamos.
para proyectar la búsqueda de la felicidad, para que cada quien se revele o en cada quien se revele lo mejor de sí y se desarrolle en cada uno la mejor versión que tiene como ser humano. Muchas gracias. Bien, muchísimas gracias por la presentación que nos ha compartido el doctor Elmis Escribano Elvis, relacionado con este tema tan importante de pensar con cabeza propia. Yo quiero significar, para darle paso a las preguntas, a las consultas, a las opiniones, a las reflexiones que yo estuve haciendo aquí. Aquí pueden ver, yo estuve haciendo aquí, fíjense, quizá no sé si se logra ver, pero miren, sí, está todo marcado. Yo estuve haciendo un seguimiento a la conferencia y hay 16 ideas que coinciden. Estas ideas coinciden con lo que ayer se estuvo planteando por el doctor Pablo Guadarrama. 16 ideas. Desde el electivismo que se discutió anoche hasta el rescate de las memorias históricas en los referentes culturales para la sociedad de la educación latinoamericana, el pensamiento de Paulo Freire, Martí, Simón Rodríguez, también José de la Luz y Caballero, el filósofo peruano Edgar Montiel, y se ha hablado fíjense la coincidencia que existe entre estos investigadores que piensan en una sociedad diferente, en una educación diferente, que se piense con cabeza propia, también en Edgar Morán, que a él se trabajó y se conversó mucho. Muchísimas gracias, estimado doctor, por esta excelente presentación que ha compartido con nosotros en un lapso de unos 36 minutos. Reitero, está abierto el debate para que puedan formular preguntas, también compartir algún punto de vista, opinión, en esta necesidad de una América de una educación superior, y no solo superior, sino la educación en sus diferentes niveles de escolaridad, donde nosotros, como decía el doctor Escribano, los docentes, pensemos de manera muy crítica en una sociedad que necesita de cambios y transformaciones. ¿Sí? Está abierto, por favor, el panel para que puedan consultar, preguntar, compartir con el doctor Escribano. Adelante. Creo que David va a abrir su micrófono. Ya lo ha hecho, David Arzola. Sí. Adelante, David. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Pues en primer lugar, me da mucho gusto poder escuchar a mi estimado amigo y colega, el doctor Elmis Escribano, en esta tarde. Felicitarle por el trabajo que nos presenta, por las reflexiones y las aportaciones que hay con respecto al campo de la educación y los retos que debemos enfrentar. Me gusta particularmente y me parece muy afortunada la metáfora de pasar de la cabeza bien puesta a la cabeza propia. Es decir, la necesidad del sentido crítico implica que no podemos permitirnos que otros piensen por nosotros. El fin, o uno de los fines quizá de la educación para las generaciones del futuro consiste precisamente en eso, ¿no? En el reto de cultivar el sentido crítico y pensar con cabeza propia. Entonces, muy afortunada la metáfora, Elmis. Sabemos que hay muchísimos retos para la educación del presente y del futuro, ¿no? Cotidianamente hablamos del reto tecnológico, del reto del cambio vertiginoso, el reto de la justicia y la equidad. Pero yo subrayaría dos elementos que me llevarían a hacerle una pregunta al doctor Escribano para que nos pudiera comentar algo relacionado con lo que dijo, ¿no? Tenemos que enfrentar en primer lugar la influencia cartesiana que continúa siendo, continúa presente en los debates educativos a pesar de las críticas que hay al respecto, ¿no? La influencia cartesiana que fragmenta, separa, atomiza la realidad en lugar de unir
y ver la realidad de manera total. Eso, por un lado, frena o impide esta idea de pensar con cabeza propia, ¿no? Por otro lado, está la tendencia individualista, ¿no? Esta postura a nivel mundial que exalta el egoísmo, el logro personal, la competencia y en el fondo la eliminación del otro en provecho propio, ¿no? Entonces, a partir de esto, de estas notas que yo tomé del trabajo del doctor Escribano, me gustaría, Elmis, que nos hablara un poco acerca de la elección ética, del sentido crítico, del compromiso con el otro, en el fondo de la solidaridad, de la necesidad para construir un sentido crítico, de construir simultáneamente un sentido solidario. Me gustaría que nos platicara un poco sobre eso. Bueno, sí. Sí, cómo no. Bueno, doctor, muchísimas gracias por su intervención. Además, le ratifico que aprecio y agradezco muchísimo que se nos haya unido y haya participado con nosotros esta noche. Es un placer que a mí en el orden personal me da poderlo ver en la distancia de unos miles de kilómetros y poderlos saludar, tenerlos acá unidos en este encuentro en función, a mi modo de ver, de la educación y de la cultura, y de que seamos mejores profesionales y de que estemos mejor preparados para encarar todos estos desafíos que nos trae la modernidad en este momento. Yo estoy de acuerdo con usted cuando, digamos, que menciona todo un conjunto de desafíos que nos depara este momento histórico en el que estamos viviendo. En muchas ocasiones hacemos solamente hincapié en la revolución que ha representado la tecnología o los cambios tecnológicos y cómo estos cambios tecnológicos han implicado o condicionado cambios en los enfoques, en las concepciones del proceso educativo y, bueno, por supuesto, el proceso de formación en la escuela e incluso ya también fuera de la escuela. Pero este es vamos a decir que un reto sustantivo, pero hay otros desafíos, hay otros elementos que son muy importantes que nosotros los tengamos en cuenta. Y es que nunca nosotros podemos perder de vista que el hombre es un ser biológico, es un ser psicológico, es un ser social. Últimamente hay algunos estudiosos que le han agregado a esta última condición de social ambiental. O sea, porque vivimos en un planeta que está, vamos a decir, que siendo dañado sistemáticamente y ha sido dañado y sí continúa siendo dañado sistemáticamente por la irresponsabilidad, por el consumismo desenfrenado que se ha venido practicando ya por siglos. Entonces, ¿cómo parar todo esto? ¿Y quién es el protagonista de todo esto? Indudablemente es el hombre. Y parejamente al proceso de mejorar las condiciones, a que el hombre aprenda más y mejor, de una manera más significativa y más sólida, nunca podemos olvidar de que ese ser humano al que le estamos facilitando el acceso a la cultura, lo más relevante, lo más significativo de la cultura, es un ser sensible y tiene convicciones y tiene sentimientos. Y esos sentimientos y esas convicciones también se educan. Y no estoy hablando de echar en un molde el ideal de hombre que queremos tener en la escuela. Se debe cultivar, por supuesto, la independencia y la libertad de elección y la subjetividad. Pero a mi modo de ver, un reto esencial, como usted lo señala, está en la capacidad que tiene el ser humano de elegir, pero en la elección tiene que estar siempre en la base de toda elección la responsabilidad y tiene que estar en la base de la elección la justicia. Y todo esto son un conjunto de elementos que van a regir por patrones deseables, ¿no? la vida de la humanidad. Y no vamos a ser mejores si este proceso nosotros no lo preferenciamos, no lo traemos lo ponemos en primer plano desde la educación inicial, con estos elementos que usted dice, que sea inclusiva, que sea equitativa, etcétera, etcétera. Pero tenemos que formar a un ser humano que se comporte de manera responsable, que se comporte de manera justa, que sea solidario
y que cada quien sienta como en rostro ajeno cualquier daño a la integridad humana, por lejano que ocurra ese daño. Hay una frase, yo estaba, o sea, dejé fuera muchas cosas que me hubiera gustado compartir con ustedes en estos un poquito más de 30 minutos que compartí, pero hay una frase de Martí que tengo por acá que me gustaría leer, y que me resulta representativa en esto de lo que estamos hablando. Escribió Martí, o pongo a consideración de ustedes: algunos estudiadores de vista corta se pierden en el fenómeno y quedan presos en él. O sea, leo esto por, vamos a decir, la motivación que me dio el doctor David de hablar de los, vamos a decir, de los efectos negativos que tiene esa cultura cartesiana de la que él hablaba, el desmembramiento, de la dispersión y de la fragmentación de la realidad y de la cultura que se realiza de manera artificial en muchas ocasiones y que nosotros a veces somos protagonistas de ella en la escuela. Quedan presos de él como el gavilán en los copos de lana de la oveja que roba. Otros, y aquí viene Martí como siempre como pensador que señaló el mal e inmediatamente dice o señala cuál es el remedio. Otros pensadores, ¿no?, de mente menos fácil de aturdir, analizan los fenómenos, sacan las alas libres de ellos y los juzgan desde arriba y en conjunto. El conocimiento de una montaña será diverso según lo sea el punto de vista. Yo creo que esto es un elemento, colegas, indispensable para nosotros a la hora de favorecer este tipo de análisis en la escuela. Y insisto, en todos los niveles del sistema educativo tenemos que facilitar, tenemos que promover el libre ejercicio del criterio, pero el criterio, ejercer el criterio implica responsabilidad, implica argumento, implica fundamentación de las posiciones de juicio que se establecen. O sea, brindar un criterio, como aquí está señalando Martí, el conocimiento de una montaña será diverso según lo sea el punto de vista. Ese punto de vista tendrá que ser argumentado para presentar distintas posiciones y que estas posiciones, por supuesto, enriquezcan el debate y el intercambio. Y en ese conocimiento colectivo, en ese debate colectivo, indudablemente se alumbrarán y se crearán mejores condiciones para apreciar la complejidad del fenómeno que se estudia. Yo creo que ese es un elemento que nos lo trae el hecho de pensar con cabeza propia, que implica mucho una buena fundamentación, una buena argumentación y, por supuesto, el ejercicio siempre de la responsabilidad. Bien, muchísimas gracias, doctor Elmis, por la respuesta que le ha compartido al doctor David Arzola. Creo que si David tiene algo que acotar, si no, podemos también, David, darle la posibilidad a otro colega que está en sala y que quiera hacer alguna aportación, que quiera compartir alguna pregunta en los minutos que nos quedan. Casi que nos quedan alrededor de unos 6 minutos para poder conversar con el doctor Escribano. No estamos ceñidos a una camisa de fuerza, pero sí vamos a tratar de cumplir con un horario establecido. ¿Alguna otra consulta, pregunta, colegas, también alguna experiencia que se comparte en torno a este tema de lo que hoy el doctor nos trae a colación de pensar con cabeza propia? Están abiertos los micrófonos, por favor, para que ustedes puedan solicitar la palabra y conversar. Adelante, por favor. Sí, pues, Andrea, adelante. Gracias. Sí, Andrea, adelante. Sí, sería más un comentario y que nos socializara un poco la experiencia desde su ámbito y desde su contexto. En la mirada del desempeño docente va a existir un antes y un después de la pandemia. De hecho, este siglo va a ser un antes y un después de la pandemia. Es como que tuviéramos tenido 2 siglos diferentes en uno mismo.
esta parte del desempeño docente que la vemos desde dos aristas. Una arista es la parte extrínseca, la que nos pide gestión de calidad y nos piden los acreditadores y nos dice el deber ser de un docente, el cómo va a ser el desempeño del docente, nos tipifican de una forma. Pero también la podemos ver desde otra arista, que es de manera intrínseca, esta parte axiológica o deontológica de las obligaciones y deberes que debes de acatar ante una pandemia, por ejemplo. ¿Cómo lo han enfrentado sus docentes? Esta parte, han ido respetando la parte de extrínseca, la que te dice cómo debes de ser, que ya te marca unos lineamientos de tu desempeño y te califica y te evalúa, o a partir de la pandemia y de la emergencia, porque son momentos emergentes, los docentes han sacado alguna manera intrínseca de poder aportar con los alumnos, porque a veces parecería que esto que es ir a trabajar normalmente, esta nueva normalidad nos marca y nos dice ir a trabajar, arriesga tu vida, porque estamos arriesgando la vida en ir, por ejemplo, a las oficinas y demás. Entonces, ¿de qué manera en su contexto no, cómo lo han acatado? ¿Se está manejando más la parte formal, el deber ser y todo lo que te piden los organismos acreditadores? ¿O estamos viéndolo desde la manera natural del ser humano, humanista, y decir, voy a acatar desde mi parte deontológica el deber ser de mi desempeño docente? Pero en su contexto, doctor. Sí. Sí, doctora, yo creo que nunca nos pudiéramos desprender de una de estas dos miradas que usted dice, y lo ideal sería tener un equilibrio, ¿no? Pero si fuera a decir cuál de las dos ha prevalecido, yo diría que esta expresión de la sensibilidad humana que manifiesta, que tiene que manifestar propiamente el desempeño del docente, porque nuestra profesión es una profesión ante todo que se sustenta en las relaciones y en las relaciones humanas. Y todos los días nosotros salimos al aula, ya sea en un espacio presencial o un espacio virtual, a hacer de nuestra profesión o en el ejercicio de nuestra profesión mediante esas relaciones humanas. Yo creo que el hecho de sensibilizarnos con los casos que requieren una atención, que requieren una tutoría, que requieren una orientación de una manera especial, de hacerle llegar el contenido para aquel estudiante que está en una situación de desventaja, hoy es un elemento que llama o que inclina la balanza a su favor en el caso nuestro, independientemente de que han habido, se han publicado, se le han hecho llegar a las universidades, al Sistema Nacional de Educación, se le han hecho llegar lineamientos que en sentido general tratan o han tratado de surtir el efecto de orientaciones para conducir un proceso de la mejor manera, auxiliados de la tecnología, pero sin perder, vamos a decir, que la frescura que desde el punto de vista humano y relacional tiene que tener todo proceso de formación que hagamos en la educación, en los distintos niveles educativos. Incluso yo le pudiera decir que la experiencia nuestra se ha apelado muchísimo para el caso de los grados del Sistema Nacional de Educación, o sea, de primero hasta el preuniversitario, e incluso las formaciones que son especializadas, digo, las formaciones técnicas, las formaciones artísticas, se apeló a la solución de la televisión educativa. Pero esa televisión educativa además daba la oportunidad a que hubiera un chat abierto, a que existieran posibilidades de tener intercambio con los educadores. Sitios a los que se le podía acceder, descargar paquetes didácticos, educativos, o sea, que facilitan tanto el desempeño del docente como el aprovechamiento que está teniendo los escolares en sus casas, acompañados por sus familiares, que en estos casos han aparecido como auxiliares directos de los docentes que han estado trabajando. Ya que esa es la opción por la que hoy el Sistema Nacional de Educación optó en mayor medida. Y se facilitaron, por supuesto, las condiciones de acceso y de
poder, insisto, en acceder a la bibliografía, a la información y a las clases que en buena medida yo diría que fueron un excelente ejercicio de lo mejor del magisterio cubano, lo que se transmitió o las que se escogieron para transmitir por televisión y darle la oportunidad a los padres, a los alumnos que estuvieran en contacto con ese desempeño ejemplar que dieron estos profesores. Para el caso de las universidades, o sea, no es posible hacer esto por la diversidad propia de los tipos de formación, de carreras, de especializaciones, etcétera. Y las universidades sí tuvieron, vamos a decir, que pautas muy generales que están enmarcadas en lo que señala los programas de calidad, que señalan la gestión de la calidad para los programas, las carreras, los programas académicos, los programas doctorales, etcétera. Pero cada universidad tuvo en buena medida de acuerdo a su correspondiente experiencia de claustro, las condiciones de infraestructura, etcétera, las posibilidades de llevar a cabo también un proceso y de hacerlo de la mejor manera, llegando a todos de la manera más equitativa, más justa posible, pero en todos los casos yo diría que ha prevalecido muchísimo el sentido humanista y el sentido de estar en contacto con nuestros estudiantes para satisfacer no solo una duda que pueda haber tenido en un momento determinado en el orden académico, sino cualquier asistencia que desde el punto de vista humano pudo haber tenido un estudiante o pudo haber manifestado una familia. Entonces, esto le puedo compartir, doctora, y muchísimas gracias por también acompañarnos en la noche de hoy. Es un placer que usted nos ha dado con su presencia y con las luces que siempre nos comparte. Gracias, doctor. De hecho, realmente todo el mundo decíamos que las tecnologías acercan a los que están lejos, como en este momento. Imagínense desde dónde estamos todos. Están acercando a los que están lejos. Pero también marcan una diferenciación entre la sociedad, porque hay muchos que sí tienen acceso a la tecnología y muchos que no la tienen. Sin embargo, yo creo que esta parte humana del docente, de su desempeño, salió amén de gestión de la calidad y de todo lo que tenían. Hicieron cuadernillos, sacaban de su dinero fotocopias, les llevaban a sus alumnos. El gobierno en sí rescató algo que fue muy novedoso por los 80, 70, que era la educación por televisión, pero el fin último era hacer llegar la educación a todos y no excluir tal vez a nadie, ese es lo ideal, pero siempre hay algún excluido. Sin embargo, se hicieron todas las posibilidades y los docentes, realmente esta parte del humanismo se ha visto muchísimo. O sea, yo aplaudo a mis compañeros de educación básica, educación media, que hicieron muchísimo más de lo que les podía corresponder. De sus mismos ingresos y demás sacaban copias, iban a donde sus alumnos a dejar cuadernillos. Hay sus excepciones, ¿verdad? Como en todo, pero la mayor o el fuerte de los docentes, y se los digo aquí a todos porque de una u otra manera todos estamos en este tema, la verdad hay que felicitarlos porque hemos tratado y hemos logrado avanzar lo que no se podría haber avanzado si no hubieran tecnologías y no hubieran ganas y no hubieran seres humanos como tal para poder hacerlo. Yo creo que los pedagogos y todos los educadores tenemos esa chispa del humanismo muy arraigada en nuestros corazones, amén de toda la modernidad líquida que existe en estos momentos. Gracias, doctor, y la verdad es para mí un honor. Yo aprendo mucho de ustedes, de usted sobre todo. Así que es un placer siempre escucharlo y aprender de ustedes. Gracias y mucho gusto a los que no conocían. Maestro David, ahorita lo acabo de escuchar. Mucho gusto. Muchísimas gracias, estimada Andrea, por su pregunta, su intervención. Y para ir cerrando esta sesión con nuestro primer expositor, el doctor Elmis Escribano Elvis, quien nos ha invitado a pensar con cabeza propia, un pilar esencial para la educación y la cultura latinoamericana. Hay una afirmación en el chat de la colega María Isabel
Conde, muy relacionado también con lo que planteaba la doctora Andrea, algunas ideas también relacionadas con lo que planteaba el doctor David. Y nos dice, y le doy lectura, un comentario más que una pregunta. La ausencia durante la pandemia ha exigido un mayor compromiso en lo que se refiere a compartir experiencia con los estudiantes, apoyarles, sin caer en paternalismo, ya que es bien difícil identificar lo que es y lo que no. Las dificultades verdaderas de las excusas, incluso engaños. Sin embargo, personalmente observo que también hay dejadez en muchos colegas. Considero que la educación virtual requiere más motivación hacia los estudiantes, más tiempos de calificación, pero por otro lado, más posibilidades de fraude de los mismos estudiantes. La virtualización nos permite a los docentes registrar todo, evitar retrasos, controlar horario, pero todo esto debe tener algún sentido. Sistematizar experiencias, por ejemplo. ¿Le parece que es correcto? Pregunta o consulta en esta afirmación la colega María Isabel. Y yo quisiera, para cerrarlo también, integrarlo con algo que usted decía y que nos pueda usted dar alguna sugerencia en esto que dice la colega también de María Isabel, de poder integrar estas experiencias. Usted hacía mención a Zygmunt Bauman en su libro Educación Líquida, y hay una parte interesante en este libro cuando él le hace la entrevista, el periodista italiano, y él referente a una entrevista que le hicieron a la ministra de Educación de Italia, y él dice, el docente tiene un gran reto. El docente tiene que ser como el desarrollo que ha tenido los misiles inteligentes. Y él hace una analogía de la educación tradicional con una educación innovadora. Y él decía, los misiles tradicionales, cuando se lanzaban, simplemente aprendieron las tropas a moverse y no podía haber un cambio en la dirección. El misil inteligente puede tener en su trayectoria cambios erráticos en su dirección para ir a donde están las tropas que se están atacando. Y en este sentido hago este planteamiento para que usted nos pueda también, en relación con lo que decía David, Andrea, y nos comparte la colega María Isabel, que nos pueda dejar algunas recomendaciones, si así lo estima usted pertinente, sobre cómo seguir pensando una educación diferente en América Latina en esta realidad de contexto, desde la cultura nuestra propia, pero con ese sentido que usted nos ha compartido, no con una cabeza repleta de información, sino con una cabeza bien puesta que nos permita pensar con cabeza propia. Bueno, de este tema hemos hablado en otras ocasiones. Yo he publicado cosas sobre este tema que ahora nos trae a debate y nos ponen a considerar esta idea. Yo creo que América Latina tiene muchas complejidades, y una complejidad es que todavía nosotros tenemos deudas que saldar, que en el resto de las naciones, en una buena parte de las naciones del mundo, esas problemáticas se resolvieron en el siglo XIX. O sea, antes de concluir el siglo XIX, en el mundo se resolvió el acceso universal. Por ejemplo, poner una de ellas, el acceso universal a la educación, con garantías. Yo creo que nosotros, para participar de ese concierto de las naciones en el mundo, esa deuda hay que saldar. Y eso es una deuda que ha venido siendo infinitamente postergada por las agendas de las políticas públicas en muchísimas naciones. O sea, el doctor David lo decía ahorita, tenemos muchas urgencias, y bueno, el trabajar por una educación que sea inclusiva, que sea equitativa y que le brinde a todos y cada uno de los niños que acceden a la escuela primaria la posibilidad de desarrollo pleno e integral durante su vida. Yo creo que esa es una urgencia a la que nosotros no podemos renegar y hay que facilitar en todo momento. A mí me gusta poner mucho siempre de ejemplo un caso que, si no lo conocen, sencillamente entren en internet y escriban Carlos Acosta. Yo siempre insisto en ese ejemplo. Carlos Acosta era un niño marginal que vivió, que nació y se desarrolló en un barrio marginal, y
por X situaciones, alguien lo vio en una ocasión y vio sus condiciones naturales y fue a parar a una escuela de formación artística. Y hoy día Carlos Acosta es el director del Royal Ballet de Londres. Sencillamente le pongo de ejemplo cómo un niño extraído de la marginalidad y puesto en las condiciones donde pudo acceder a una formación auténtica, a una formación de calidad, pudo desarrollar al máximo de sus talentos y miren a dónde llegó un criollo, un cubanito, presidiendo el Ballet Real de Londres. O sea, yo creo que eso nos dice a dónde nosotros podemos llevar la educación siempre y cuando tengamos la atención en el ser humano, en crear todas las condiciones para que el ser humano se pueda desarrollar al máximo en todas sus posibilidades. Yo creo que eso es una responsabilidad que no puede negarse la escuela. O sea, la escuela no ha sido buena hasta el momento en distinguir cuáles son las potencialidades y cómo debemos facilitar o brindarle vías de desarrollo a cada niño para que vaya por el mundo de manera feliz desarrollando al máximo sus talentos. Yo creo que por ahí es una segunda idea que no nos debe faltar en la educación de nuestro continente, tan dada también a lo artístico, a lo creativo, que sin ningún lugar a duda tenemos magníficas potencialidades y talentos en ese orden. Y en tercer lugar, diría que es algo de lo que hemos estado hablando también en la noche de hoy y que nos han subrayado esa idea desde el doctor David hasta la doctora Andrea para acá. Y es el sentido que tiene la responsabilidad individual, la responsabilidad social, en que no nos debe faltar. Nosotros, o sea, cada ascenso, vamos a decir que en el peldaño de la cultura y en el desarrollo de las civilizaciones, ha tenido mucho que ver en ello la ciencia, ha tenido mucho que ver en ello la tecnología. Pero si la ciencia y la tecnología no se maneja con responsabilidad, no nos lleva y no nos conduce a ninguna parte. Yo creo que eso nos hace falta una buena cuota de responsabilidad, de eticidad, de civilismo en la formación, tanto dentro de la familia, a nivel social y por supuesto en la escuela, en cada uno de los niveles. El manejar la tecnología implica una altísima responsabilidad y comienza por usted tener responsabilidad con la información que consulta, con lo que usted procesa y con lo que usted es capaz de poner en un momento determinado en una red social, en lo que usted es capaz de compartir con un colega que está estudiando en su mismo salón de clase, en lo que usted es capaz de poner ante un docente para que ese docente le evalúe el trabajo que usted ha hecho con su esfuerzo y con sus talentos. Esto implica, ante todo, una enorme cuota de responsabilidad en el orden individual. Y yo creo que teniendo este escenario en el que nos estamos moviendo en el siglo XXI, yo me comprometeré, o sea, me comprometo mi opinión muy humildemente en estas, vamos a decir, en circunscribir las urgencias que yo identifico en estas tres que he mencionado. O sea, una educación para todos con equidad y garantías de desarrollo pleno en todos los órdenes. Y el manejo, por supuesto, con responsabilidad de todos los bienes que nos da la vida, que nos da el medio ambiente, que nos reporta también, que nos beneficia la ciencia y que nos brinda la tecnología. Y eso nos debe servir para que cada uno de nosotros descubra cuáles son sus talentos, cómo los puede desarrollar al máximo y ayudar a los demás en todos los sentidos. Y encontrar nuestra mejor versión de nosotros mismos. Esa es mi idea. Bien. Muchísimas gracias, estimado doctor Elmis Escribano. Nos ha permitido a lo largo de 36 minutos y después de otros 30 minutos reflexionar y realmente ha sido una invitación a pensar con cabeza propia y a pensar a partir de lo que usted nos ha dicho y de lo que ha comentado los colegas que han participado, de la importancia que tiene la educación, la necesidad de rescatar nuestras tradiciones históricas como parte de una cultura latinoamericana diferente y con características muy particulares en
este planeta. Gracias por compartir, estar con nosotros desde Cuba. Sabemos el esfuerzo, la distancia que hay, pero su compromiso con la integración latinoamericana, su compromiso con la educación, su compromiso con poner la educación al nivel que debe de estar para que todos estemos sobre ella y no nos quedemos debajo de los retos que hoy impone la sociedad, desde lo que la obra que usted ha estudiado de José Martí lo dice en uno de sus principales conceptos sobre la educación, nos ha permitido entonces estar con usted y que todos los que estamos aquí podamos después tener esta conferencia, porque se la vamos a mandar a todos los colegas que están, le vamos a enviar esta conferencia para que la vuelvan a escuchar, la vuelvan a analizar y claro está, si tienen también alguna consulta, podríamos estar compartiéndosela al doctor para que siga en contacto con nosotros. 1.000.000 de gracias, un enorme placer, un abrazo a la distancia de todo este equipo de profesionales que hoy ha estado aquí. Hemos llegado a estar hasta 38, 40 profesionales. En este momento estamos 32. Muchísimas gracias, doctor. Y bueno, las últimas palabras se las dejo a usted para que